Imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien llama a los servicios de emergencia porque un familiar cercano apenas puede respirar. Una situación crítica. Muy crítica. Y el operador al otro lado de la línea responde con la voz más empática y cálida del mundo. Dice, comprendemos perfectamente la situación. Nos importa muchísimo esta persona. Que es justo lo que uno necesita escuchar en ese momento. Claro. De hecho, el operador añade, la amamos profundamente. Pero acto seguido, con esa misma calma, le ordena al conductor de la ambulancia que apague el motor, que aparque el vehículo en la acera y que se queden sentados tomando café durante 2 días enteros. Madre mía. Es que es una premisa que parece sacada de una pesadilla burocrática, o sea, un thriller psicológico. Totalmente. Y sin embargo, es exactamente la médula de uno de los relatos antiguos más fascinantes y, me atrevería a decir, peor comprendidos de la historia. Es una analogía incómoda, pero absolutamente precisa para ilustrar el nivel de disonancia cognitiva que genera esta historia. Efectivamente. Porque cuando se analiza a fondo el documento de hoy, este texto titulado El silencio de Lázaro, lo que emerge no es un simple cuento moral o religioso. No para nada. Es un tratado monumental sobre la psicología humana frente a la espera, sobre la frustración extrema y esa sensación de abandono cuando la ayuda que se necesita desesperadamente... decide no aparecer. Exacto. Decide quedarse al margen. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Para quien nos escucha, la idea no es abordar este relato desde un púlpito, ni emitir juicios teológicos. Claro, el enfoque es otro. El objetivo es diseccionar esta narrativa como un estudio de la mente humana, porque hay una vivencia casi universal, la de encontrarse atrapado en una especie de, digamos, sala de espera emocional. Esa asfixia de hacer todo bien y no ver resultados. Justo. Se hace todo lo correcto, se tiene paciencia, se pide ayuda por los canales adecuados y a cambio solo se recibe un silencio sepulcral. El cielo parece de bronce. Y lo que queremos descifrar hoy es por qué, dentro de este marco de pensamiento, ese silencio no es sinónimo de abandono. Eso es. Analizar esa premisa fascinante de que a veces la ayuda que llega tarde lo hace con toda la intención del mundo. Pues para entender esa intención o esa transformación hay que ir al detonante, a la fricción inicial que mencionabas con la analogía de la ambulancia. A ver, pongámonos en situación. El relato nos sitúa en la aldea de Betania. 2 hermanas, Marta y María, asisten al deterioro irreversible de su hermano, de Lázaro. Y ante la emergencia, hacen lo lógico. Envían un mensaje urgente a la única figura con autoridad para revertir el proceso. Y el mensaje, fíjate, es una obra maestra de la persuasión emocional. Sí, es muy directo. Corto y al pie. Dicen, Señor, el que amas está enfermo. Es que es una frase que no deja espacio para la ambigüedad. O sea, ellas no querían un sermón o un consejo filosófico sobre cómo afrontar el duelo. No, querían un milagro en tiempo real. Claro. Están invocando el vínculo afectivo como una palanca innegociable para exigir una acción inmediata. La lógica humana más elemental dicta que el amor es reactivo por naturaleza. Efectivamente. Si alguien a quien se ama está sufriendo, la respuesta automática es intervenir en el acto, dejarlo todo e ir corriendo. Sin embargo, aquí el texto presenta una yuxtaposición brutal. Se establece ese amor supremo como un hecho innegable. Y, en el compás siguiente, se describe una pasividad aterradora. Es escalofriante leerlo con detenimiento. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es que esa inacción deliberada tiene una consecuencia directa y fatal. El paciente muere. Y aquí es donde la mente entra en cortocircuito. Es que, ¿cómo se reconcilia el afecto genuino con semejante inacción? Desde nuestra perspectiva, el amor se mide casi exclusivamente por la rapidez del rescate. Si hay demora, asumimos que hay desinterés. O falta de recursos, o pura crueldad. Exacto. Pero, ¿cómo explica el análisis de este texto esa aparente negligencia? Pues este es el primer gran pilar psicológico que la historia intenta demoler. La lógica divina o superior que plantea el relato opera en una frecuencia distinta. Resulta casi alienígena para nuestra necesidad de confort inmediato. Claro, no encaja en nuestros esquemas. Para nada. La pausa, según el texto, no nace de la apatía, sino de lo que podríamos definir como un exceso de propósito. Un exceso de propósito. Así es.
La premisa es que intervenir de inmediato habría solucionado un problema temporal, sí, pero habría abortado un proceso de reestructuración mucho más profundo. Bueno, a ver, detengámonos un momento en ese exceso de propósito porque puede sonar a un eufemismo bastante conveniente. Es normal que provoque rechazo inicial, claro. Si lo analizamos desde la filosofía, estamos viendo un choque frontal entre dos realidades. Por un lado está la urgencia frenética y asfixiante de la familia. La desesperación. Y por otro, la pausa incomprensible de quien tiene el poder de cambiar las cosas. Entiendo que esto conecta con dos concepciones clásicas del tiempo. Efectivamente, el Cronos y el Kairos. Y es una distinción fundamental para entender la angustia en este relato. O sea, el choque de los tiempos. Exacto. El Cronos es el tiempo lineal, el del reloj. Es el que nos devora, es cuantitativo. El tic-tac implacable. Justo. Es el tiempo que genera esa ansiedad paralizante cuando se cuentan las horas de fiebre y la respiración de Lázaro se vuelve más débil. En el territorio del Cronos, los recursos se acaban. Es el tiempo que nos arrincona, claro. Y frente a ese monstruo implacable, se nos presenta el Kairos, que entiendo que es el tiempo cualitativo. El tiempo oportuno. Eso es, no se mide en minutos, sino en el instante exacto donde una intervención cambia la realidad para siempre. Exactamente. Pero, a ver, aquí surge una objeción casi lógica para cualquiera que lo lea. ¿No corremos el riesgo de que el Kairos sea la excusa perfecta para justificar cuando todo sale mal en el Cronos? Es una duda muy lícita. O sea, decirle a alguien a quien se le acaba el tiempo literal, oye, que espere el tiempo oportuno, roza la burla. Es como pedirle a alguien que se está ahogando que aproveche para estudiar el agua, ¿no? Ya, esa resistencia es la reacción más natural del mundo. Y lo interesante es que el texto no huye de ella. La integra a través de un mecanismo que podríamos llamar amor pedagógico. Amor pedagógico, cuéntame más sobre esto. El objetivo de esta inacción no era darles un susto o evitarles un mal rato pasajero. Era permitirles atravesar todo el dolor del Cronos para preparar su arquitectura mental para un Kairos. Un Kairos que cambiaría su teología para siempre. No era poner una tirita a tiempo. Era permitir el colapso de un sistema para transformar la realidad. O sea que la intervención rápida habría mantenido intacto su paradigma sobre cómo funciona el mundo. Exacto. Al forzar el retraso se les obliga a expandir su visión, lo cual nos empuja irremediablemente a la fase más oscura de este análisis. ¿Qué pasa cuando el Cronos se agota y el reloj llega a cero? Cuando ya no hay vuelta atrás. Claro, la historia avanza implacablemente. Han pasado 4 días. Lázaro es un cadáver y la esperanza se ha podrido en la tumba. Y es curiosamente en este escenario donde Jesús decide aparecer. Es un encuentro de una tensión tremenda. Marta sale a enfrentarse a esta figura que llega, aparentemente, muy tarde. Con el corazón roto. Y articula una frase que encapsula un dolor universal. Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Buf, es una acusación disfrazada de declaración de fe, casi. Totalmente. Y creo que representa un fenómeno psicológico que el texto bautiza como la teología del estancamiento. Una fe congelada en el pasado. Eso es. Es una forma de procesar la realidad que reconoce el poder de la prevención. O sea, cree firmemente que la tragedia se podría haber evitado si lo hubiera estado. Pero no tiene categorías para entender cómo redimirla. Exacto. No sabe qué hacer una vez que el desastre es absoluto. Y es muy fácil extrapolar esto al día a día de cualquier persona. Sin duda. ¿Cuánta energía vital se evapora rumiándolos? Y sí, si tan solo hubiera conseguido aquel empleo, si tan solo no hubiera tomado esa decisión. O si el diagnóstico hubiera llegado antes. Totalmente. La mente humana es experta en vivir atrapada en ese estancamiento. Creer en la prevención es instintivo, pero imaginar una solución cuando los pedazos ya están en el suelo es dificilísimo. Porque requiere un salto al vacío, que a la psique le resulta casi imposible dar. Y aquí radica el giro maestro que analiza la fuente. A ver. Marta creía en un Dios de sanidades, alguien que mantuviera las cosas como estaban, sin dolor. Claro, que curar al enfermo. Exacto. Pero el escenario estaba listo para un Dios de resurrecciones. Cuando la solución llega tarde, el texto nos dice que no es porque se haya pasado la hora, es porque el evento preparado es muchísimo más grande que la simple prevención. O sea, dar ese salto implica abandonar la idea de evitar el daño para abrazar una restauración total. Efectivamente.
Y eso nos lleva a una de las realidades psicológicas más duras de asimilar. Si el objetivo es una resurrección de nuestra potencial o de nuestra realidad, hay cosas que tienen que morir irremediablemente. Tienen que morir para dejar espacio. Es una dinámica dolorosa pero esencial. Es la psicología de dejar morir para hacer espacio, claro. El texto plantea que a veces hay que dejar morir un sueño o una relación, un proyecto o incluso una versión del propio ego, porque están ocupando el lugar de algo superior. Si Lázaro solo hubiera sanado, sería una anécdota médica en la aldea y ya está. Una más. Claro, al morir y resucitar se convierte en una prueba innegable de victoria sobre la muerte. Es un salto de escala brutal. Y esa resistencia humana a dejar ir las cosas se ve muy clara en el clímax del relato, frente a la tumba. La escena de la piedra. Justo, se da una orden directa: quitad la piedra. Y Marta protesta inmediatamente. Dice que ya lleva 4 días, que ya huele mal. Que huele a muerte. Es como decir, oye, esto ya apesta a fracaso, no abramos la herida. Es el pragmatismo humano frente a la posibilidad de lo extraordinario. El olor es la prueba empírica del fracaso en el mundo del Cronos. Pero surge esa respuesta que rompe el silencio. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es un desafío directo. Obliga a evaluar de qué están hechas las convicciones de cada uno cuando el entorno apesta a fracaso. Porque mantener la expectativa cuando hay recursos es fácil. Claro, cuando el reloj juega a tu favor. Pero sostenerla cuando el proyecto ha quebrado o estás frente a la tumba, eso es otro nivel. Y el experto análisis de este texto concluye recordándonos que el silencio de esos 4 días es solo preparación. La invitación del relato es cambiar la queja por expectativa, dejar de mirar el reloj del mundo, el Cronos, y entender que el silencio no es ausencia, Sino la antesala. exacto, la antesala de una autoridad sobre lo imposible. Pues creo que es un momento perfecto para recapitular el valor de todo este análisis para quien nos escucha hoy. Me parece bien. Porque ese silencio sofocante o esa sensación de estar atado de pies y manos en la oscuridad como Lázaro, en realidad podría ser una fase de preparación. Una incubación. Exacto. La historia nos recuerda que los retrasos pueden ser transformaciones radicales disfrazadas de tragedia. Es una forma de verlo que cambia completamente el paradigma ante una crisis personal o profesional. Y esto me lleva a un pensamiento final. Algo que no está explícitamente en las fuentes, pero que me parece vital si lo traemos a la actualidad. A ver, cuéntame. Si consideramos que el silencio y la espera son esos espacios necesarios para preparar un milagro mayor, un momento kairos, ¿qué ocurre hoy en día con nuestra obsesión moderna por la inmediatez? Un tema delicado. Es que exigimos respuestas instantáneas a la tecnología, a nuestras relaciones, al mundo en general. Si alguien tarda 2 horas en responder un mensaje, entramos en crisis. Totalmente. Vivimos aterrados por la espera. Entonces, la pregunta es, ¿acaso no estamos saboteando nuestros propios momentos kairos con tanta prisa? Es muy probable, sí. Al negarnos rotundamente a esperar en la oscuridad de la tumba, al huir del malestar inicial, ¿quizá nos estamos conformando con simples sanidades mediocres? Parches temporales. Eso es. Y al hacerlo, nos estamos perdiendo por completo las verdaderas resurrecciones de nuestro potencial. Es para pensarlo, ¿eh? Es una reflexión potentísima. Porque exigir que todo se resuelva en el marco acelerado del Cronos puede ser la mayor trampa de nuestra época. Totalmente de acuerdo. Bueno, cerramos esta inmersión de manera fluida por hoy. ¿Ha sido un placer desgranar la psicología de este texto milenario? El placer es mío. Siempre es fascinante ver cómo estos relatos conectan tan bien con la mente moderna. Desde luego. Agradecemos la compañía de quienes han estado al otro lado y la invitación queda abierta para seguir cuestionando, aprendiendo y quizás para no temerle tanto al silencio la próxima vez. Hasta la próxima exploración.